No sé si usted puede sentir lo que hay en la atmósfera, si usted tiene el Espíritu Santo, que todos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos la capacidad de discernir. ¿Cuántos dicen amén? Discernir significa o implica que tenemos un sentido espiritual que viene de parte de Dios por el agente del Espíritu Santo que nos da revelación. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos palabras en el original, en el hebreo original, que es el logos y el griego, perdón, el logos y el rema, ¿no? El rema es la palabra de Dios específica para ese momento, para esa circunstancia en tu vida, para esa temporada que tú estás atravesando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La importancia de la oración en tu vida, hay muchas, podemos hablar de un montón de cosas, de cantidades de cosas, pero uno de los aspectos importantes de la oración en tu vida es que solamente en hablar con Dios, en tener intimidad con Dios, es cuando Dios trae revelación a tu vida. ¿No me escucharon? No puedes vivir sin la palabra de Dios. No puedes vivir sin una revelación de Dios. No la podés vivir. Porque una cosa es decir yo conozco de Cristo y otra cosa es decir yo conozco a Cristo. ¿Cuántos entienden lo que me estoy diciendo? La revelación que Dios da en la intimidad es lo que promueve y lo que incrementa la revelación del Cristo resucitado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que me hace preguntas y me imagino que ustedes también. ¿Cómo sabes que tú eres salvo? Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de este lugar hoy, que no tienen esa certeza y esa seguridad de su salvación. Y no es señalando el dedo, no es apuntando, está escrito. Si nosotros creemos en nuestros corazones que Jesucristo es el Dios, el Hijo de Dios, resucitado entre los muertos, vivió una vida perfecta, pagó el precio de nuestra salvación a precio de sangre y resucitó entre los muertos, tú serás salvo. Ahora, a través de intimidad y oración con Dios, yo tengo esa confianza plena, esa revelación interna que me da paz. Pero hay muchos de nosotros que estamos recién empezando los caminos de Dios y por ahí no tenemos esa rema, no tenemos esa revelación. Pero hoy, en el nombre de Jesús, pido que Dios te dé un rema, que te dé una palabra no solamente para hoy, para tu vida, sino para el año 2025, para tu casa, para tu hogar, para tu trabajo, para tu vida espiritual y todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos dice, oh hermanos, cómo deseo que tú prosperes tal y como prospera tu alma en todas las cosas. ¿Cuántos acá quieren prosperar en todas las áreas? Cuando decimos prosperar, a veces los simplificamos a solo dinero. Hermano, con tener dinero no me implica, no me ayuda, no me da la capacidad ni la posibilidad de sembrar frutos que den más frutos hacia la eternidad. ¿Se entendió lo que dije? No sé. Nosotros somos llamados a producir fruto y por tus frutos os conoceréis. La pregunta es, ¿qué fruto das? ¿Qué frutos damos? ¿Cuántos dicen amén? Si tu vida, si tu forma de ser, si tu día a día trae un crecimiento, bendición, motivación, ayuda a la gente que está en tu entorno, y estás siendo de impacto, vas a producir fruto en todo lo que te rodea. La única manera que vamos a poder entender, hacer y poder vivir ese estilo de vida es a través de la revelación de Cristo Jesús. Cuando yo tengo una revelación a base de intimidad, de búsqueda con Cristo Jesús, yo camino a mi trabajo porque sé lo que cargo. No confiando en mi capacidad, mi carisma, mi inteligencia, porque de eso no tengo nada, soy un fracasado. Podemos estar acá hablando todo el día de todos mis fracasos. Pero ¿cuántos saben que Dios ama usar a los fracasados? Así que si sos un fracasado en tu vida, sos un ejemplo perfecto para lo que Dios quiere hacer en tu vida, para cambiar al mundo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Del fracaso a hijos e hijas de Dios. Dile a tu hermano, a tu hermana, tú eres hijo e hija de Dios, no eres más un fracasado. ¿Cuántos dicen amén?
El 2025 se viene con todo, iglesia. Mi oración, mi petición, mi deseo para ustedes es que ustedes no miren al 25 como al 24. Eso sería una equivocación muy grande en sus vidas. Miren al 2025 como una oportunidad para ver cosas que nunca han visto, para escuchar cosas que nunca han escuchado, para saborear y ver cosas en la presencia de Dios que ustedes nunca se imaginaron. Usted es el culpable, usted es la limitación, usted es el techo de ver lo sobrenatural en su vida. Amén. Usted es esa limitación. Hay mucha gente que dice, bueno, es que a Dios no lo veo, a Dios no se ve. Es que no lo buscas. ¿Cuánto tiempo pasaste en la presencia de Dios? No quejándote, no pidiendo cosas, no. Simplemente acercarte a Él en adoración, a conocerlo íntimamente. Hermano, hermana, iglesia, este 2025, mi deseo es que usted se comprometa con las cosas de Dios. No estoy pidiendo que sea perfecto porque nadie somos perfectos. Lo que estoy pidiendo es que usted se meta con Dios y tenga una expectativa o una anticipación sobrenatural para su casa este 2025. Si usted no camina con una expectación, con una expectativa de algo sobrenatural para su casa, para su familia, estamos caminando mal, iglesia. Usted sabe que Dios no tiene límites. Usted sabe que Dios quiere bendecirte y quiere revelarse a ti de formas que usted no se imagina. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice que hasta los ángeles les gustaría investigar lo que nosotros tenemos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén con eso? Bien, vamos a meternos rápido a este estudio. Hay mucha presión para predicar el último mensaje del año, ¿sí? Pero bueno, si me sale mal, me sale mal. Lo voy a hacer con todo el amor. Vamos a darle con todo. Este es el mensaje que creo que Dios me dio. Espero que sea de bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra capacidad de cometer errores, Señor, tú ya factoraste nuestros errores, nos amaste igual y nos escogiste por nombre. Gracias, Señor, porque tú nos llamas por nombre y no por el delito ni pecado. Gracias, Jesús, porque tú eres el juez que tenemos, el abogado que tenemos hacia el Padre por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias porque nunca podríamos merecernos la salvación y el cielo. Te damos gracias que fue un regalo que tú nos diste en la cruz del Calvario. Usa mi vida, usa mis labios. Habla, Padre, habla a cada uno de nosotros el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su hermano, hoy vamos a aprender algo nuevo. Eso. Espectacular, lejos. Muy bueno. Este tecito se lo recomiendo a todos. Puedes venderlo. Está espectacular. El tema del estudio del día de hoy se titula Dios quiere usarnos aún con nuestros caprichos. ¿Cuánto sabe que usted es caprichoso? ¿Cuánto saben que yo soy caprichoso? ¿Por qué somos caprichosos? Porque somos humanos. Al ser humano nunca se le tuvo que enseñar a tener caprichos. Simplemente agarre dos niños de 1 o 2 años de edad, ponga un juguete en el medio y miren cómo se agarran a trompadas para sacarse el juguete. Somos caprichosos por naturaleza. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo que nosotros tenemos que nacer de nuevo, del Espíritu. Amén. Porque nuestra naturaleza, contrario a lo que enseña la psicología el día de hoy, Carl Jung, toda esta gente que dice que el humano es netamente bueno y lo que lo rodea lo hace o lo produce algo malo, ¿no? No es así. Nosotros, la Biblia nos enseña que nacemos con pecado natural en nuestro ADN y tenemos que nacer del Espíritu Santo para ser otra persona. Por eso la palabra nos dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Eso no implica que no vamos a cometer errores, que no vamos a pecar, pero sí implica que Cristo está haciendo una obra en nuestras vidas todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho que escuché hace mucho tiempo y me fascinó mucho y es este. Dice, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un llamado de parte de Dios. Hoy voy a hablar de un libro que no se habla mucho, no se predica mucho dentro de la iglesia de Dios. Es un libro que demuestra una guerra espiritual muy grande, muy grande. Y no sé por qué no se habla más de este libro.
Podría presumir que no se habla más de este libro porque el actor principal de este libro se encaprichó y podría decirse que hizo las cosas mal. Pero ¿cuántos saben que Dios ya tomó factor de tus caprichos, de tus limitaciones y de tus errores y aún puede hacer cosas grandes con tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Dios no existe en una dimensión lineal. Dios no está sujeto a tiempo. ¿Cuántos entienden eso? Dios ve el pasado, el presente y el futuro al momento. Dios sabe tu pasado, Dios sabe tu presente y Dios ya vio tu futuro. Y Dios aún te escogió para servirle a Él, para marcar la diferencia en este mundo. Muchos de nosotros no entendemos porque no hemos tenido el rema de Dios que nos dice, yo pagué un precio no para que te sientes en una banca, yo pagué un precio para que tú seas un pilar que cambie la sociedad, que cambie tu trabajo, que cambie tu familia, que cambie todo lo que te rodea. El rema, la revelación de Dios, cuando entendemos lo que cargamos, me da a entender, no de forma egoísta, pero me da a entender que yo puedo entrar a cualquier situación, y no yo, pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios puede marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra confianza no está en mis capacidades, ni mi santidad, ni mi perfección, porque yo soy una persona imperfecta. Mi confianza está en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quiero decirte que tú, iglesia, tienes la capacidad de cambiar un montón de cosas en tu entorno este 2025. Mi deseo para ti es que tomes el reto a cambiar todo, a que tú seas el agente de cambio. Muchos de nosotros decimos, es que la sociedad está mal, es que la sociedad está fracasada. Pues déjame decirte, no hay otra persona, no viene nadie más. Conviértase en el héroe espiritual que la gente en su entorno necesita. ¿Cuántos dicen amén? Mírese en el espejo y diga, Dios me puso acá este día, hoy, en esta etapa, para marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén con eso? Vamos a analizar el libro de Jonás. Vamos a estar salteando un poquito, pero el libro de Jonás es un libro muy importante y es un libro de guerra espiritual que por ahí muchos probablemente no hemos entendido o no lo hemos visto de esa manera. Pero vamos a analizar. Bien, vamos a empezar con el profeta caprichoso. Nosotros todos, al leer, bueno, los que saben la Biblia, los que han sido cristianos por más de un día, entendemos que Jonás es o fue un profeta. Entendemos que Jonás tenía un llamado de parte de Dios, y no solamente un llamado, sino que él tenía una misión muy específica. ¿Amén? Dios le había dado una orden a Jonás y esa orden era de ir a predicar la salvación a la gente de un lugar que se llama Nínive. Vamos a estar analizando el área de Nínive y lo que significa esa área geológicamente y la implicación, porque uno como ser humano podemos decir, yo puedo relacionarme con Jonás y entiendo por qué Jonás era caprichoso y no quería ir. No estoy justificándolo porque tenemos que seguir la orden de Dios, pero vamos a poder más o menos a empatizar un poquito y entender por qué se sentía de esa manera. Otra vez, no estoy justificándolo, hay que obedecer a Dios. Amén. Cuando nosotros analizamos la ciudad de Nínive, nosotros entendemos que Nínive está localizado en lo que es hoy Mosul, Irak. Para los que no saben, nosotros hemos tenido muchas guerras en todas las áreas de Irak. Hemos tenido las guerras más sangrientas en Fallujah, en Irak, en Mosul, Irak, y otras partes de Afganistán. Ha sido un área que por miles y miles de años se ha conocido como un lugar sangriento, un lugar de guerra. La gente de Nínive eran descendientes asirios, pero también tenían un componente importante que descendían de lo que era el imperio medo-persa. Había mucha gente que originaban de una misma región. Ahora, hasta el día de hoy, nosotros sabemos que los judíos no pueden pisar en Irak. Los judíos y mucha gente por ahí no puede pisar
en Irak y en ciertos países del Medio Oriente, en esa región, porque entendemos que hay violencia en contra de los judíos, de los israelitas. Amén. Pero vamos a seguir. Los asirios, que son los descendientes o que los descendientes asirios se convirtieron en la gente de Nínive, y los medos persas, que son la gente que componía o que hacía otro componente de Nínive, tenían por costumbres torturar de formas muy grotescas. Torturaban a la gente, tomaban a los prisioneros de guerra, mataban a los bebés, quemaban la casa, fileteaban a las mujeres, a los hombres, practicaban violencia al extremo y sus enemigos número uno eran el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los israelitas eran el enemigo número uno. Muchas de las prácticas que la gente de Nínive hacía, podemos decir que se vieron activadas el 7 de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque la ciudad de Gaza, donde promueven o de donde son los filisteos, como vamos a ver en el estudio, tienen ese mismo espíritu y esos mismos descendientes y esas mismas creencias. Y vamos a analizarlo en un segundito. ¿Cuántos dicen amén? Con todo esto dicho, uno como ser humano, como una persona más o menos empática, podemos entender y decir, ahora entiendo por qué Jonás no quería hacerle caso a la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos dicen a ver? Jonás se opuso completamente a ir y a predicar y a seguir la orden que Dios le comandó. Es muy factible que Jonás y sus antecedentes habían sufrido violencia a manos de la gente de Nínive y de otros asirios de esa región. No estoy diciendo que eso sucedió, pero hay suficiente evidencia para demostrar que el conflicto de ese momento producía casos de violencias en toda esa región. Ahora, si usted tiene su Biblia, vamos a leer Jonás 4, 9 al 11. Abra su Biblia, Jonás 4, 9 al 11. Cuando lo tenga puede decir amén. Como les dije, vamos a estar salteando un poquito. Vamos a ir de atrás y hacia adelante. Acá básicamente vemos cómo Jonás se encapricha con Dios. ¿Ya lo tienen? Vemos que Jonás está a punto de hacer lo que Dios le pidió. Bueno, ya hizo lo que Dios pidió. Y aún se enoja con Dios porque él le dice a Dios, sabía que los ibas a perdonar. Lo sabía, los ibas a perdonar porque Dios había profetizado juicio y destrucción a la gente de Nínive. Encaprichado, Jonás, sin deseo de ir a predicar, va y predica. Y hay un avivamiento, hay un despertar, hay un arrepentimiento desde el rey de Nínive hasta, créalo o no, hasta los animales. ¿Cuántos dicen amén con eso? Si leemos el versículo 11, por cuestión de tiempo, Dios le está contestando a Jonás y le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad a donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Acá vemos que Dios, a veces nosotros en la iglesia, nosotros en el cuerpo de Cristo, creemos que a Dios le fascina la destrucción de la gente. Dios es todo lo contrario. Dios busca una excusa para salvar y no miles para destruir. Dios quiere salvar a todos. Dios está mostrando compasión con una gente que son violentas a lo máximo. Y esto causa un enojo en la vida de Jonás. Jonás no quiere prestarse, está encaprichado, está enojado con Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuando Dios te llama, no te tiene que gustar su plan. Dígaselo otra vez porque no salió muy convencido. Lo interesante acá es que Dios termina ese versículo con
y muchos animales. ¿Cuál es la implicación de muchos animales? En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales era lo que traía la cobertura de Jehová hacia la gente. Entonces Dios le está demostrando y le está mostrando a Jonás que no solamente va a hacer algo grande y va a restituir a Nínive, sino que también le va a dar la capacidad para que ellos puedan sacrificar animales y tener cobertura sobre sus vidas. Eso es un problema muy grande. La pregunta es ¿por qué es un problema muy grande? Porque los judíos en ese momento no aceptaban que los impíos tuvieran una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a Dios, que Dios nos amó tanto, que nos dio un espíritu de adopción para ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo entiendo que Jonás miraba a la gente de Nínive como una gente perdida, una gente adicta, una gente violenta, una gente que él quería, digamos, ver destruida. Pero quiero decirte una cosa, iglesia, Dios no mira a la gente como usted y como yo miramos a la gente. Dios a ti te vio como una nueva criatura. Dios ve tu potencial, Dios ve tu vida concreta y completa en Él y no te mira en tu estado presente. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo siempre te va a ver en tu estado presente. Tu estado presente puede presentar un montón de cosas, adicciones, pecados, envidias, rencores, etcétera. Pero cuando Dios te ve, Él ve tu potencial y lo que tú puedes llegar a ser con la sangre de Cristo Jesús. Y Dios vio lo que Nínive podría llegar a ser si se arrepentían de sus pecados. Nosotros tenemos gente en nuestro entorno, en nuestra familia, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos gente en el trabajo que por ahí nos cuesta hablarle de Cristo, ¿o no? Hay gente que por ahí nosotros lo vemos y le decimos, ese tipo está recontra perdido y o sea, este tipo fue. Pero quiero decirte algo, iglesia, que Dios jamás diría eso de nadie. No lo dijo de tu vida, no lo dijo de tu familia y nunca lo diría de otra persona. Dios ve y entiende el poder de la sangre de Yeshua, la sangre de Cristo Jesús, el poder de transformar radicalmente. Porque Cristo Jesús no es solamente el que redime y transforma, Él es la redención. Él no es solamente el que salva, Él es la salvación. Él no es solamente el que ama, Él es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios jamás, si se lo va a dar a Él, déselo. Dios jamás se va a rendir a nadie. Dios jamás se va a dar vencido con nadie. Dios va a hacer lo posible para salvar. Ahora la pregunta que te quiero hacer a ti hoy, ¿estás dispuesto a colaborar con Dios o no? ¿Estás dispuesto a colaborar con Dios sin caprichos o con caprichos? Nosotros vemos al profeta Jonás, que él era un caprichoso y si él no era la excepción de sentimientos caprichosos, nosotros tampoco somos la excepción. Nosotros somos seres humanos. Nosotros, la Biblia dice que Elías era un hombre regular. Y usted también es un hombre y una mujer regular. Nosotros tenemos cosas, tenemos conflictos, tenemos cosas que Dios tiene que limpiar. Por eso el mandamiento más importante del Nuevo Testamento que Cristo da cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como. Es muy fácil, iglesia. Nosotros nunca vamos a poder ministrarle a alguien o a un grupo de gente que no amamos. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie, no existe nada. Cristo murió por el pecado de la humanidad. Ahora, no todos van a aceptar la redención y el perdón y el sacrificio de Cristo Jesús. Pero nuestro trabajo, iglesia, nuestro trabajo es ser la luz de Cristo a cada persona que se nos enfrente.
Hay gente que me dice, es que pastor, es que no soy malo para predicar. ¿Quién te dijo que prediques? Vive una vida de ejemplo. La palabra de Dios dice que nosotros vencemos por la sangre de Cristo Jesús y la palabra de tu testimonio. Predícale tu testimonio. No hay que ser un teólogo. Predica tu testimonio. ¿De qué te salvó Dios? Dios me salvó de mis adicciones. Dios, no sé, no es por la gracia de Dios, estoy acá vivo hoy, porque he hecho muchas cosas muy dudosas en mi vida. Sin embargo, Dios me amó y me tiene acá, al igual que usted. Y hay un mundo que se está muriendo por escuchar tu testimonio, porque tu testimonio en las manos de Dios, encubierto por la unción del Espíritu Santo, produce la diferencia. ¿Es la unción lo que rompe el yugo? No, ¿o no? ¿Sí? Cuando usted comparta su testimonio y viva con ejemplo, usted va a poder predicar el Evangelio de Dios y no va a tener que ser ningún teólogo. Lo único que Jonás dijo es, se viene destrucción en 40 días. Y eso fue el mensaje que trajo un avivamiento total a todo un lugar de impíos, de paganos, de gente maligna, de gente violenta. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a seguir estudiando el libro de Jonás. ¿Cuántos están contentos de estar acá hoy? Diga a la persona que tiene a su lado, estoy re contento el día de hoy, aunque me están dando palazos. Este año, iglesia, este año tiene que ser un año diferente, iglesia. No tenés ni que predicar, que la unción sea la revelación que traiga a la gente al arrepentimiento en tu entorno. Cuando tenemos la unción de Cristo Jesús, ni hace falta predicar. Habla, siempre habla, pero habla más con tu testimonio que con tus doctrinas. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Bien, vamos a seguir. Dios nos ama. Abra su Biblia, Jonás, capítulo 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Jonás, capítulo 1, vamos a rápidamente leer versículo número 3. Y dice así, pero Jonás se levantó para huir, ¿de qué? Wow, pausa. El profeta de Dios, el hombre de Dios, se levantó para huir de la presencia de Dios. No fue un accidente. Ay, no se subió al barco equivocado. Proactivamente decidió, yo me voy en rebelión en contra de Dios y no voy a hacer lo que Dios me llamó o me pidió que haga. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, si somos honestos, hemos huido de la presencia de Jehová en nuestras vidas? No hay nadie acá que no haya huido en algún momento de sus vidas. ¿Cuántas veces estamos en casita y Dios te está diciendo, mira, vení acá, vamos a orar, vamos a pasar tiempo? No, Dios, es que tengo la película, tengo el partido, tengo sueño. Dios, tengo sueño, no puedo hoy. ¿Cuántos hemos huido de la presencia de Dios? Iglesia, si los profetas del Antiguo Testamento pudieron huir de la presencia de Dios, créame que nosotros también nos vamos a equivocar. Pero nuestra intención es ser obedientes, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén con eso? Vamos a seguir y Dios nos dará fuerza. Nosotros vemos que en el primer capítulo es casi una manera anticlimáctica y directo. Vemos que ya Jonás está encaprichado y está huyendo de la presencia de Dios. Vamos a seguir. Para Jonás, Tarsis fue el lugar a donde él decidió escapar y huir de la presencia de Dios. Para muchos de nosotros antes de tirarle piedra a Jonás, capaz cada uno de nosotros tenemos un Tarsis. Por ahí no se llama Tarsis, por ahí se llama Estados Unidos.
Para muchos de nosotros llegamos a un país donde fluye la leche y miel y tiramos todo a la basura y huimos de la presencia de Dios para encariñarnos con la comodidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan para tu vida, iglesia. El rema y la revelación de Dios para tu vida es tan grande, tan lindo. La intención de Dios es que nosotros todos seamos como Obed-Edom. Obed-Edom sabía cómo mantener, cómo cuidar la presencia de Dios en su casa con su familia. Nosotros tenemos que ser esa gente, esa iglesia que sepa cuidar y administrar la presencia de Dios en tus vidas. Quiero darte un pedazo a ver, ¿cómo se dice advice? Quiero darte un consejo que es muy poderoso. El consejo es este: Dios tiene mejores planes para tu vida que tú tienes para tu vida. Los deseos de Dios son más grandes para ti y para tu familia que los deseos que usted tiene para su familia. Pero Dios requiere intimidad con Él. Dios requiere que pasemos tiempo con Él. Ahora nosotros, los que amamos a Dios y conocemos la presencia de Dios, porque muchos de nosotros conocíamos la presencia de Dios antes de venir a Estados Unidos, ¿o no? Y llegamos a Estados Unidos y se fue el hijo pródigo. Se fue el hijo pródigo. Nos fuimos, y me incluyo, no se crea que no me estoy incluyendo. Le pueden preguntar a la pastora. Nos fuimos al mundo de visita y nos quedamos ahí mucho tiempo. Lo lindo de Dios es que a Dios no le importa tu pasado, no le importa tus fracasos, no le importa tus limitaciones. Lo único que Él quiere es que le obedezcas. No hay ningún prejuicio, no hay ningún requerimiento, no hay nada que Dios requiera más que tu corazón y tu obediencia. Tus capacidades nunca serán suficientes para impactar a Dios, pero tu obediencia puede cambiar a toda una ciudad. Si estás dispuesto a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que tienes a tu lado. ¿Vas a obedecer la voz de Dios en este 2025? Los que nosotros conocemos de Dios y conocemos la presencia de Dios y nos apartamos de la presencia de Dios como lo hizo Jonás, parece que siempre todas las cosas nos van mal. No hay paz en mi casa, no hay paz en mi vida, todo me sale mal. No hay. ¿Cuántos saben cuántos saben el fruto del Espíritu? ¿Quién me los puede decir? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y dominio propio. Ahora, la pregunta es, si esos son frutos espirituales, ¿cómo vamos a poder obtenerlos si no estamos en el Espíritu? Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, no existe eso. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, la gracia, el favor, la presencia de Dios y las promesas de Dios son siempre sí y amén, pero nosotros no tenemos acceso a esas promesas de Dios si nosotros le damos nuestras espaldas a Dios y huimos de la presencia como lo hizo Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Pero te quiero dar una buena noticia. Porque Dios, al igual que Jonás lo está haciendo con su vida y con mi vida, Dios ya sabía las decisiones que iba a tomar Jonás, y Él usó sus caprichos y sus malas decisiones para aún ser glorificado y traer un avivamiento y para cumplir su propósito con todo Nínive. Déjame decirte algo, iglesia, apúntalo. Tus fracasos y tus habilidades de fracasar no son límites para que Dios te use. No van a impedir que Dios haga cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha tomado tus fracasos y tus limitaciones y aún puede cambiar la vida de miles de personas si tú vuelves a Él. Amén. ¿No están muy contentos el día de hoy? Estoy dando muy buena palabra. No sé ustedes, pero el día que yo me di cuenta de eso, el día que Dios me dio un rema de eso, me cambió la vida.
porque nunca más voy a tener que trabajar o nunca más voy a tener que hacer algo material o físico o externo para obtener la validación de Dios. Ya Dios no me va a amar más o menos si trabajo más o menos. Dios me ama igual, punto. Ahora, porque Él me ama y porque yo lo amo a Él y tengo relación con Él, quiero hacer todo lo que más pueda para Él. Pero nosotros nunca vamos a merecer su amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios para poder beneficiar de las promesas, de los frutos, de las cosas grandes que Dios quiere hacer, no solamente en tu vida, porque acuérdense que Dios es un Dios generacional. Dios es el Dios ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es la implicación? Que Dios es un Dios generacional. Lo que empezó con el Padre va a seguir la línea. Amén. En el nombre de Jesús. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová y su casa, sus familias serán bendecidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén con eso? Ahora, era tanto el desagrado que tenía Jonás en contra del plan de Dios que él inclusive dice, prefiero morir antes de cumplir la misión que Dios me dio. No sé si, en otras palabras, el desafío de Jonás era muy evidente. Él se opuso al plan de Dios. Y en ese momento el libro nos da a entender que él puede hablar directamente con Dios y le contesta a Dios de esa manera. ¿Cuántos saben eso? Ahora su Biblia, vamos a ir a Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del 10 al 12. Porque Jonás en su capricho está, entre comillas, huyendo del plan de Dios sin saber ni entender que está caminando en el plan perfecto que Dios ya tenía. Oh, man. ¿Cuántos dicen amén? Para el que ama a Dios, todas las cosas funcionan para bien. Amén. Si nosotros amamos a Dios y caminamos de acuerdo a su voluntad, todas las cosas funcionan para bien. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aquellos hombres sintieron un gran temor, estaban en una barca y se vino una tormenta y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos ellos supieron que Jonás huía de la presencia de Dios por lo que él, Jonás, les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Vamos a leer esto en contexto y me estoy poniendo en la mente de Jonás. No pretendo que esto sea doctrina, pero al simple vista, Jonás estaba tan encaprichado, en mi parecer, esto es mi parecer, de acuerdo a Jonathan Olea, que él quiere que lo tiren al mar porque él prefiere morirse ahogado antes de que ir a Nínive a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Está tan empecinado en no completar la misión que dice, tíreme al mar. Tíreme al mar. Y lo tiraron al mar. Amén. Pero Dios tenía algo ya planificado y ahora esta historia va a tomar un cambio porque vamos a verlo de la perspectiva de la gente de Asiria, los medos persas, la gente de Nínive en un segundo, porque esto también tiene un componente importante de lo que es la guerra espiritual. Ahora, vamos a volver a lo que dije antes y quiero que lo escriban, que se lo memoricen, que lo entiendan. Y dice así, cuando Dios nos llama y deposita un llamado en nuestras vidas, Él lo va a completar. ¿Cuántos dicen amén? No importa que lo entiendas o no, no importa que nada importa, lo único que Dios depende de ti es que tengas fe y digas sí y amén. Lo único que Dios desea es tu obediencia. Si Dios te dio la palabra, se va a cumplir tarde lo que tarde. Si Dios te dio la palabra, si Dios te dio la promesa, se cumplirá y usted, su deber, mi deber es obedecer a Dios y creer lo que Dios nos dijo.
Dios puede revertir cualquier situación en cualquier momento, como lo hizo con Jonás. En esta historia entendemos que Dios manda un pez, un pescado, no hay debate, no sé si fue una ballena, qué sé yo. Pero la realidad es que la palabra de Dios dice que vino un pez y se lo tragó. ¿Cuántos dicen amén? Dios tuvo que tratar con Jonás porque Jonás estaba encaprichado. Iglesia, quiero decirte una cosa. Dios sabe cómo comunicarse con usted. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe cómo tratar en tu vida, en tu familia. Dios sabe cómo vas a responder y Él sabe cómo obtener de ti el carácter que Él desea de ti. Y Él va a tratar con tu vida, al igual que lo trató con Jonás, va a ser diferentes ocasiones, diferentes situaciones, pero Dios siempre va a intentar o querer tratar con tu vida porque Dios te ama demasiado para dejarte estancado en tu nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere llevarte a otras dimensiones espirituales, pero como todo crecimiento, todo crecimiento duele y es incómodo. Amén. El crecimiento que Dios tuvo que hacer con Jonás fue algo muy difícil y muy interesante. Ahora, sigamos con el estudio el día de hoy. Vemos que Dios en la palabra habla al pez. Jonás estuvo en el pez ¿cuántos días? 3 días. Si leemos el contexto en el segundo capítulo de Jonás, es muy factible de cómo está escrito que Jonás pudo haber muerto. Es una teoría, no sé. Lo que sí sé es que Dios trata con Jonás de una manera muy, muy profunda. Ahora sigamos. En este momento vamos a transicionar de Jonás y vamos a hablar un poquito de los sirios, porque acá nos vamos a meter en un aspecto de guerra espiritual. Vamos a hablar rápidamente y casi terminamos. Vamos a hablar rápidamente de los imperios de Mesopotamia y los imperios medo-persas, porque yo quiero analizar esta historia, este contexto, no solamente de los ojos de Jonás, sino que lo quiero hacer con los ojos de la gente de Nínive. Porque para mí siempre me pareció muy interesante que la predicación que Jonás da es muy anticlimáctica y el resultado que se produce fue muy, muy impactante y no dijo nada muy profundo Jonás. Pero hay algo que sucede y vamos a analizarlo. ¿Bien? Sígame que casi terminamos. Bien, durante el periodo de los imperios de Mesopotamia y los imperios de los medos persas, se practicaba abiertamente la adoración a varios dioses paganos. ¿Cuántos sabían eso? Bien. Ahora vamos a analizar un par de los dioses que se adoraban en esa región y se adoraban por varios siglos. Es más, estos dioses paganos, la Biblia los menciona. Los dos dioses paganos que se adoraban en esa región eran Dagón y Baal. Ahora, Dagón y Baal eran deidades antiguas, siendo Dagón el padre de Baal, según las tablas ugaríticas. Dagón, la deidad de los filisteos, que por sí la palabra filisteos implica gente del mar. Ahora vamos a ver por qué. Y también la gente que vivía en Ur, que es el área de Irak o Nínive, ¿sí? Adoraban a este dios Dagón, que este dios era un dios pez, era un pescado, o era el símbolo de un pescado, y este dios que ellos adoraban era el proveedor de grano, y era uno de los dioses, de acuerdo a la filosofía de Mesopotamia, una de las deidades más importantes de esa región. Ahora, este dios, Dagón, es representado como una criatura mitad hombre, mitad pez, lo que puede haber reflejado la creencia que los hombres y los peces evolucionaron a partir de las mismas aguas primitivas, que es lo que ellos creen. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Cristo nos creó. Bien. El culto a Dagón se remonta al tercer milenio antes de Cristo
y ahí podemos ver como el Dios, la potestad que se dirigía en esa área de Nínive, en la área de Filistea y toda esa región, era Dagón y su hijo Baal. Ahora, yo no estoy acá a darle crédito a ningún demonio, porque nosotros sabemos que en 1 de Samuel 5, 1, 4, los filisteos toman el arca del pacto y ponen el arca del pacto en un lugar donde estaba el dios Dagón. ¿Y qué pasó? Esa estatua se cae y Dios le decapita la cabeza y las manos a Dagón hasta el punto que los filisteos le dio terror, le dio miedo. Entonces ya empezamos a ver que Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero y vamos a verlo en esta historia también. También entendemos la historia de Elías con los profetas de Baal, los 480 que desciende el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante entender que el Dios de Nínive era un pescado, el Dios del mar, de las aguas profundas. Lo impactante y lo que amo de nuestro Dios es que Dios no solamente revela su poder, sino que Él humilla a todas las deidades y todas las potestades del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pintarle el panorama. En un momento se acerca un pez a Nínive, un enorme pez. Ahora, Nínive es una ciudad costal donde se hace mucho comercio en las aguas. El dios de Nínive es Dagón, representado por un pez. El pez se acerca y de su boca vomita al profeta caprichoso. Una mejor historia sería imposible. Yo creo que Dios tiene un sentido de humor, ¿no? Dios sabe lo que hace. Encima de eso, las tablas ugaríticas y las tablas mesopotámicas de Mesopotamia indican que en el año 763 antes de Cristo hubo un eclipse total que pasó por encima de la ciudad de Nínive. Es argumentado que esa fue la fecha exacta donde Jonás se presenta a empezar a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta es, ¿qué pensó la gente al ver que el profeta sale de la boca de un pescado? Vio a un hombre salir de la boca de un pescado, vieron un eclipse total. ¿Y cuál es el mensaje del hombre que salió de la boca del pez? Dios, el Altísimo, viene a traerte juicio. Fue un insulto y una bofetada al Dios de ellos, que era el Dios Dagón y Baal. Dios humilla a los dioses de todo el Medio Oriente, de toda Mesopotamia y de Asiria. Y es así que el mensaje que trae Jonás causa un cambio en Nínive y desde el rey hasta los animales estuvieron ayunando para arrepentirse de sus pecados. Déjame decirte, iglesia, a pesar de tus caprichos, de tus limitaciones, de todo lo que tengamos, todas nuestras limitaciones, Dios quiere usarte para causar un impacto y para influenciar este mundo con la presencia de Dios. No está en tus capacidades, está en su presencia. No está en tus capacidades o tus cualidades o tu inteligencia, está en la gracia de Dios si somos capaces de simplemente obedecer lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos terminando, vamos a ir a Jonás 3. Vamos a leer Jonás 3, 4 al 10. Entendemos la parte de la guerra espiritual. Dios humilla otra vez a Dagón. Quiero hacer hincapié en eso porque Dios, solo el Dios de de Abraham, Isaac y Jacob es el único Dios. Solo Cristo Jesús es Dios, no hay otro Dios como Cristo Jesús. Amén. Voy a leerlo porque ya terminamos, lo voy a leer. Y dice así: comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó,
al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios, al Altísimo, con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Iglesia, Jonás hizo lo imposible para huir del mandamiento de Dios, de la orden que Dios dio. Y aún corriendo y haciendo todo lo posible, terminó haciendo la voluntad de Dios. Dios se va a mover o a través de ti o en pos de ti, pero se va a mover. Dios quiere que en este 2025 nosotros trabajemos con Él en obediencia, en humildad, en sumisión y en amor. ¿Cuántos dicen amén? Que tus limitaciones, que tus caprichos, que tu pasado no sea un factor que te limite a vivir y a creer que Dios tiene cosas grandes en tu vida, porque es promesa de Dios para tu familia. Con esto terminamos rápido. 6 puntos que quiero dar o que quiero que hagamos enfoque en este 2025. 6, rapidito terminamos. Número 1, como habíamos hablado, Dios ya tomó en cuenta tus debilidades y tus caprichos y tu actitud. Simplemente sírvele. Simplemente búscalo, métete en oración con Él y Él te dará rema, Él te dará palabra. Una palabra que puede traer un avivamiento y puede cambiar a una ciudad. Número 2, el hacer la voluntad de Dios es difícil aún para los profetas del Antiguo Testamento. A veces nos quejamos que, es que la obra de Dios es muy difícil. Sí, también fue difícil para los profetas, eso no va a cambiar. Amén. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios que Él irá con nosotros y estará con nosotros y hará prodigios y milagros en nuestras vidas si nosotros simplemente obedecemos y creemos la palabra de Dios. Número 3, Dios trae impactos grandes y cambios enormes con los obedientes. Lo que Dios quiere es una persona obediente que crea en Dios. Él puede hacer lo demás. Nosotros nunca vamos a impactar a Dios con nuestras capacidades, con nuestro intelecto. Jamás vamos a impresionar a Dios con nuestro intelecto, se lo prometo. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que seamos humildes y que trabajemos con Él. Amén. Número 4, cuando Dios da la palabra se cumple. No necesitamos un profeta que venga de la Antártida o de cualquier otro país a imponer manos a decir. Cuando Dios te habla, cuando vos tenés rema de Dios, cuando vos sabes escuchar la voz de Dios en tu entorno personal, en tu privacidad, que eso es muy importante, cuando entendemos y sabemos cómo escuchar la voz de Dios y discernir, tenemos y podemos entender que la palabra de Dios es suficiente y se cumple y no necesitamos otra cosa más. No estoy hablando en contra de nada, ni estoy diciendo que es mal orar por los demás, pero a veces nosotros nos enfatizamos y creemos, tal y tal tiene el profeta Juanito, que no sé el profeta Juanito, alguien tiene que venir a imponer manos a darme o a decirme lo que tengo que hacer. No. El rema viene de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida, vas a tener que aprender a escucharlo directamente de Él y de nadie más. Porque si nosotros estamos dependiendo que otra gente nos dé una palabra, un rema, algo, la gente puede manipularnos. Pero Dios no manipula. Iglesia, aprendamos a escuchar la palabra de Dios y entender que sus planes son sí y amén. Número 5 dice, Dios puede usar hasta nuestra rebelión y nuestro capricho para tener un tremendo testimonio como lo hizo Jonás. No se los recomiendo, no se encapriche y vaya en contra de los planes de Dios y diga, no, total, Dios me va a usar. No funciona así. No funciona así.
Dios puede usarnos siempre y cuando nosotros dediquemos nuestro corazón a Él y nos alineemos con su propósito y su palabra. Número 6 dice, con Dios de nuestro lado no hay nada que se nos pueda oponer. Iglesia, te invito a que te pongas de pie.